Embarcar a bordo de la Estación Espacial Internacional. Una aventura fuera de lo común para los astronautas de todo el mundo. Despegas en una especie de misil de 53 metros de altura que básicamente es una inmensa carga de explosivos. Viajar a las estrellas es un sueño casi inaccesible. Pero para Tomás Pesquet es una realidad que nos cuenta con todo detalle en una excepcional entrevista. ¿Te hago una claqueta? La magia de la vida en el espacio y su rutina diaria en ingravidez. El sueño, la salud, la orientación, los vínculos con su familia, las obligaciones. Pero también el asombro frente a nuestro planeta. En la Estación Espacial Internacional me encantaba mirar la Tierra y sacarle fotos. Saqué 245.000. Arropado por otros profesionales del espacio, Tomás Pesquet nos desvela todos los secretos de su última misión. Al principio me dije, no podré ducharme en 6 meses, será complicado. La limonada de ayer es la misma que vas a beber hoy y la misma de mañana. La microgravedad es un estado extremo para el organismo. Pierdes masa muscular y también densidad ósea. Sometiendo su cuerpo a fenómenos poco conocidos y realizando cientos de experimentos, contribuyen a un mismo objetivo: el progreso científico. Se trata de observar lo inobservable. En la Tierra puedes hacer lo que quieras, lo que no se puede es suprimir la gravedad. Pero ¿cómo vio la luz esta inmensa estructura que lleva más de 20 años habitada? ¿Cómo hace una coalición internacional de miles de hombres y mujeres para posibilitar el reto de vivir en el espacio? Y sobre todo, ¿cómo hacen para enfundarse su traje y plantar cara a los peligros del espacio? Las actividades extravehiculares son como un combate de boxeo. Cerrar la mano es como estrujar una pelota de tenis. Nunca estás a salvo de una brecha en el casco de la estación o de chocar contra un meteorito. Puede pasar de todo. De la mano de Tomás Pesquet y un equipo de expertos, científicos, médicos, instructores y directores, y con la ayuda de recreaciones digitales, descubriremos los entresijos de una misión y veremos cómo funciona la Estación Espacial Internacional. Embarquémonos en un extraordinario viaje junto al astronauta francés más conocido. De la Estación Espacial Internacional a la Luna, el mundo de Tomás Pesquet. 23 de abril de 2021, Cabo Cañaveral, en Florida. Tomás Pesquet se prepara para volar por segunda vez rumbo a la Estación Espacial Internacional. Se dirige hacia el cohete desarrollado por la empresa SpaceX en colaboración con la NASA. En esta misión lo acompañan dos astronautas estadounidenses, Shane Kimbrough y Megan McArthur, respectivamente comandante y piloto, así como el astronauta japonés Akihiko Oshide. Y tenemos una bonita estampa de los otros dos astronautas en la pasarela de acceso. Es la tercera tripulación en abandonar la Tierra en una nave de SpaceX, la empresa de Elon Musk. Y es que desde junio de 2020 la NASA permite reciclar sus lanzaderas y cápsulas espaciales. La cápsula Dragon C-206 Endeavour es la primera nave en ser reutilizada en un vuelo tripulado. Ya voló en mayo de 2020 con dos estadounidenses, Douglas Hurley y Robert Behnken. 3, 2, 1, 0. Despegando. Allá van el cohete Falcon 9 y la nave Crew Dragon. Suerte a la NASA, suerte a SpaceX y buen viaje a Bob y Doug. Emprendieron un viaje de 64 días a bordo de la Estación Espacial Internacional, yendo y viniendo en esta misma cápsula. Tomás y sus compañeros de equipo están ahora sentados en la misma cabina, listos para uno de los momentos más críticos de toda misión espacial, el despegue. 3, 2, 1, 0. Ignición. Y despegando. Buen viaje a la tripulación de la Endeavour. Se embarcan en un viaje que tendría que durar más de 195 días o más de 6 meses en dirección a la Estación Espacial Internacional, también conocida como la EEI o la ISS por sus siglas en inglés. La misión, bautizada Alpha, permitirá a los 4 miembros de la tripulación experimentar una vez más una fuerte dosis de adrenalina. La segunda vez sabes cómo va porque ya lo has hecho antes. Y mis compañeros y yo estábamos eufóricos. Nos reíamos, nos chocábamos la mano, estábamos felices, vamos. Durante el despegue, un cohete está en constante aceleración. Si tenemos en cuenta que viajan a una velocidad media de 5.000 km por hora y que su trayectoria es recta, le llevaría menos de 5 minutos alcanzar los 400 km de altitud en la estación espacial.
Pero a una velocidad semejante, el encuentro con un objeto que gira a 27.600 km por hora sería difícil. Así que rápidamente el cohete describe una curva para girar alrededor de la Tierra. A los 2 minutos y 40 segundos de despegar, la primera sección del cohete, que no es otra cosa que un inmenso motor, se desprende y se enciende un segundo motor para poner en órbita la cápsula Dragon. La primera sección emprende el trayecto de vuelta y aterriza en una plataforma en mitad del océano. De esta manera, la empresa SpaceX puede rescatar el misil para repararlo y reutilizarlo. 10 minutos después del lanzamiento, más o menos, el segundo motor que propulsó la cápsula se apaga y se desprende. Al entrar en la atmósfera arde y se desintegra por completo como una estrella fugaz. Y al cabo de un tiempo, un puntito luminoso se perfila en el espacio como un ovni. La Estación Espacial Internacional. Un proyecto único en la historia que garantiza que haya una presencia humana a bordo desde julio de 2000. Ideada por la NASA en los años 80, la EEI pudo ver la luz gracias a una importante colaboración entre Estados Unidos, Rusia, Japón, Europa y Canadá. Para noviembre de 1998 por fin está montado el primer módulo ruso Zarya. Después, la Estación Espacial Internacional se irá ensamblando como un juego de construcción infinitamente modulable, siempre en constante evolución. Se pueden distinguir 4 grandes partes. En la parte trasera de este gigantesco mecano está la sección rusa de la estación, compuesta por los primeros módulos enviados al espacio. En el centro, el corazón de la estación, compuesto por Unity y Trinity, 2 nodos que permiten ensamblar varios módulos. En la parte delantera se sitúan los laboratorios estadounidense, europeo y japonés. Estas 3 partes presurizadas permiten a los astronautas circular en una longitud total de 51 metros y un volumen de 388 metros cúbicos, el equivalente a una casa de 155 metros cuadrados. La cuarta parte, no habitable, es esta inmensa estructura de 108 metros de largo. Una megaviga que sustenta los inmensos paneles solares, los radiadores y los raíles por los que se desplaza el brazo robótico canadiense. La Estación Espacial Internacional tiene las dimensiones de un campo de fútbol y pesa 450 toneladas, el equivalente a 22 autobuses. Es la mayor construcción humana que orbita alrededor de nuestro planeta. Al principio, la EEI tenía tan solo 3 ocupantes. A partir de noviembre de 2009 su número asciende a 6 y desde 2021 son 7. A lo largo de su estancia, que dura entre 3 y 6 meses, cada astronauta reparte su tiempo de trabajo entre las operaciones de ensamblaje y de mantenimiento y la ejecución de experimentos científicos. Y es que la estación se concibió ante todo como un peculiar laboratorio en el que llevar a cabo investigaciones científicas. Tras ponerse en órbita, los 4 astronautas dejan de notar la atracción terrestre en el interior de la cápsula Dragon. Lentamente se aproximan a la enorme estructura que flota ante ellos para atracar. Existen 2 posibilidades para enganchar una cápsula. Una es el docking o acoplamiento, que es un acercamiento suave. La meta es dirigir la cápsula directamente a la estación y acoplarla. Y luego el berthing o atraque, que se produce cuando se estaciona la cápsula en las inmediaciones de la estación y el brazo robótico pilotado desde la Estación Espacial Internacional agarra la cápsula para engancharla a la estación. El enganche puede llevar entre 3 horas en los casos más rápidos y 48. Teniendo en cuenta que la cápsula da la vuelta a la Tierra en 92 minutos, el acople de la tripulación de Alpha llevó 23 horas y media. Así que dieron la vuelta al mundo unas 15 veces, lo que representa 15 amaneceres y 15 atardeceres. Ir al espacio supone una sucesión de pequeños milagros y alguno grande. Técnicamente todo tiene que funcionar, lo que no es fácil. Conseguimos que la Estación Espacial Internacional funcione todos los días. Hacemos lanzamientos, la aprovisionamos. Parece fácil, pero es una proeza permanente. La cantidad de trabajo que representa para miles de personas en todo el mundo es realmente excepcional. Además, nunca estás a salvo de un problema en el despegue del cohete. Que se abra una brecha en el casco de la estación o chocar contra un meteorito, puede pasar de todo.
Está llegando la Endeavour. El 24 de abril de 2021, a las 13:45 hora de París, Megan, Shane, Aki y Tomás penetran a bordo de la Estación Espacial Internacional. Forman parte de las más de 260 personas que han pasado una temporada a bordo de la EEI, de entre los más de 500 astronautas que han superado la mítica barrera de los 100 kilómetros de altitud en el espacio, desde Yuri Gagarin en 1961 o los tripulantes de las misiones Apolo. Es un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad. Poner rumbo a un lugar tan inhóspito es una aventura increíble, plagada de sensaciones que resultan impensables para la mayoría de los terrícolas. Viajar y vivir en el espacio. Una fina capa de metal es todo lo que protege a los astronautas del vacío intersideral que los rodea. Hay unos 15 módulos presurizados para alojarlos en las instalaciones, equipados con sistemas esenciales para la salud de los ocupantes. Para respirar en el interior de los módulos es necesario un aprovisionamiento exterior de oxígeno a base de bombonas de gas que luego se recicla al máximo. La estación también necesita un aprovisionamiento regular de agua, pero hoy entre el 80 y el 90% del agua es reciclada. La humedad ambiente, el sudor que se evapora, las toallas que secan o el aire que exhalan crean una condensación que se purifica y se recicla. Pero el líquido más reutilizado no deja de ser la orina. La limonada de ayer es la misma que vas a beber hoy y la misma que beberás mañana. Y también te bebes la limonada de tus compañeros de tripulación. Es un concepto interesante. Se trata de ser lo más eficiente posible. Pero la estación todavía no es completamente autónoma. El 20% de sus necesidades de agua se traen desde la Tierra. Con toda esta agua disponible, ha llegado el momento de desempeñar una actividad esencial para la convivencia, la higiene corporal. Como es natural, a bordo no hay duchas, ya que el agua en suspensión podría causar daños en los sistemas eléctricos. Al principio me dije, no podré ducharme en 6 meses, será complicado. Pero para nada, puedes llegar a estar muy limpio a pesar de las 2 horas y media de ejercicio diarias. Los astronautas tienen derecho a 300 mililitros de agua para lavarse. Impregnan una toalla con colonia y agua caliente para lavarse y se aclaran con una segunda toalla. En caso de necesidad, hay toallitas húmedas para lavar zonas más puntuales. En aras de una buena coordinación de todos los astronautas y todas las organizaciones, la planificación es un elemento clave a bordo de la estación. Todos están sincronizados con el uso horario de Greenwich o UTC 0 para optimizar la coordinación, y les esperan jornadas de trabajo intensivo meticulosamente planificadas. Todos se levantan entre las 6 y las 7 de la mañana. La tripulación asiste primero a una sesión informativa, después se dispersan para llevar a cabo sus experimentos, tienen un programa estricto. Aparte de los experimentos científicos, hay tareas de mantenimiento de la estación, ya sea el sistema informático, limpiar los filtros, etc. También tienen una tabla de actividades físicas, unas 2 horas de ejercicio al día. Hay una pausa corta para comer entre las 12 y las 2, que no todos tienen necesariamente a la vez. Y terminan su jornada laboral a eso de las 6 o las 7 de la tarde. El resto es tiempo libre. El sábado se dedica al mantenimiento y el domingo es su único día de descanso. Pero siendo terrícolas no es tarea fácil descansar a bordo, con el zumbido incesante de la estación y los 16 amaneceres y atardeceres sucesivos que viven al día debido a su órbita. Para lograrlo, disponen de una pequeña habitación no mucho más grande que una cabina telefónica, con algunos enseres personales, un ordenador para comunicarse con la Tierra, escuchar música o seleccionar fotos, y un saco de dormir un tanto particular colgado de la pared. Con esta cama no se necesita almohada, ya que el cuerpo no pesa y por lo tanto la cabeza no necesita soporte para relajarse. Esa sensación de flotar es desconcertante al principio porque no estás apoyado en nada. No tienes la sensación de estar tumbado en una superficie con algo encima y la cabeza apoyada en una almohada. Una sensación arraigada en nosotros porque llevamos durmiendo así desde pequeños. Los momentos de descanso son necesarios para la salud de los astronautas, ya que 6 meses en estado de ingravidez le pasan factura al organismo. En ausencia de peso, la columna vertebral se estira y el cuerpo crece unos pocos centímetros.
Si bien en condiciones de gravedad cero los fluidos flotan en suspensión, por suerte, en el cuerpo de los astronautas, la sangre sigue circulando gracias al funcionamiento de nuestro corazón. Pero circula de una manera diferente, pues ya no está sometido a la atracción gravitatoria y se orienta hacia las partes vitales de la parte superior del cuerpo y la cabeza. En esas condiciones observamos que las piernas adelgazan y el rostro se hincha. El tamaño del corazón disminuye y hay menos glóbulos rojos presentes en la sangre, puesto que el cuerpo consume menos energía. A consecuencia de esto, los músculos se atrofian y los huesos pierden calcio. La microgravedad es un estado extremo para el organismo. Pierdes masa muscular y también densidad ósea. Lo sabemos desde los inicios de los vuelos espaciales. Tanto la masa muscular como la densidad ósea disminuyen en el espacio. Primero medimos la densidad ósea de los astronautas durante el proceso de selección. Luego se la volvemos a medir justo antes de la misión. Y por último, a la vuelta. Y nos consta que a los niveles a los que exponemos a los astronautas no es un fenómeno irreversible. Para tratar de perder la menor cantidad posible de masa ósea y muscular durante su misión, es esencial que los astronautas hagan deporte varias veces al día. Lo recomendado son unas 2 horas de ejercicio al día, así que tenemos 3 máquinas de ejercicio a bordo de la Estación Espacial Internacional. Tenemos una bicicleta estática, una cinta de correr y digamos que una especie de pesas. Naturalmente no son pesas de verdad, puesto que no hay gravedad. Es una máquina que ejercita el cuerpo poniéndole una resistencia. Y es un ejercicio muy importante que complementa los otros 2 tipos de ejercicio para mantener la densidad muscular y ósea. Estos ejercicios físicos también presentan un interés en el caso de un regreso precipitado a la Tierra. Pongamos que hay que dar media vuelta de manera urgente por algún tipo de incidente. Un incendio, una despresurización. Podríamos aterrizar en una taiga o nos podría atacar un oso. Podría pasar cualquier cosa. Tenemos que estar en forma, por eso ejercitamos los músculos. Nos forzamos a hacer deporte para mantenernos en forma y poder volver a la Tierra en buen estado. El deporte no es la única actividad que se practica de forma diferente en condiciones de gravedad cero. Cada gesto, cada desplazamiento, cada acción cotidiana se convierten en toda una aventura. Y cuesta vencer los automatismos terrícolas. Esto se hace mucho en la estación espacial porque es muy práctico. Dices, pásame el destornillador, y te lo hacen llegar flotando así, despacito. No se lo tiras a la cara a tu compañero, se lo haces llegar flotando y la persona lo agarra, es muy sencillo. Al principio, los astronautas siguen contando con la gravedad cuando lanzan un objeto. En la Tierra, si lanzas una pelota, tarde o temprano caerá al suelo. Pero en la estación espacial, si lanzas un destornillador como en la Tierra, le pasará 1,5 metros por encima de la cabeza a la persona a la que se lo lanzas. Se detecta enseguida a los que viajan al espacio por primera vez porque lo hacen por sistema. Tiran las cosas 2 metros por encima de sus compañeros, es muy gracioso. Pero el ser humano sabe adaptarse y los astronautas no tardan en hacerse a su nuevo entorno. Me encanta flotar en la estación. Es genial, pero es curioso porque flotar también tiene un punto estresante. Hay una cierta pérdida de control. Hay que asumir que el peso ha desaparecido. Ya no eres la misma persona. Estás flotando. Pero a mí me parece genial porque te permite liberarte de las limitaciones del cuerpo a la hora de moverte. Yo siempre estaba girando sobre mi propio eje y me gustaba rebotar en las superficies y salir flotando en otra dirección. Es fantástico poder moverte en 3 dimensiones, como en los sueños. Por lo general, los astronautas pasan estancias de cerca de 200 días en la Estación Espacial Internacional. Pero les es imposible desenvolverse con autonomía. El apoyo en tierra es primordial para planear los aprovisionamientos, concebir las herramientas, probar las tareas, ayudar a las tripulaciones en las operaciones más complejas, supervisar los parámetros de funcionamiento de la estación, mantener la comunicación y, por último, coordinar a todos los actores. Hay un gran número de agencias, organizaciones y grupos repartidos por todo el mundo implicados en estas tareas. Aunque la NASA marca la agenda de los astronautas con respecto a las agencias espaciales del mundo entero, la Agencia Espacial Europea administra todo lo que pasa en su laboratorio, el Columbus. Los experimentos científicos se llevan a cabo en este módulo que se encuentra justo al lado de donde atracó la cápsula Crew Dragon. Mide 6,90 metros de largo y 4,5 metros de diámetro por una masa de 10 toneladas y 300 kilos. Es menor que el laboratorio de sus homólogos rusos, japoneses o estadounidenses. Y el interior es más pequeño aún, ya que han instalado un cuadrado dentro de un círculo para contar con importantes espacios de almacenamiento en el interior de las paredes.
En este laboratorio de 15 metros cuadrados de superficie por un volumen de 45 metros cúbicos es donde Tomás va a pasar buena parte de su tiempo. Y es que durante su estancia no va a parar quieto. En su agenda hay cerca de 200 experimentos, de los que unos 40 son europeos. En Alemania, cerca de Múnich, se halla el centro de control del módulo europeo Columbus. Desde aquí se controla este laboratorio único en su género que da vueltas unos 400 kilómetros por encima de nuestras cabezas. Pese a que los estadounidenses, los rusos y los japoneses poseen un laboratorio a bordo, la NASA coordina el conjunto de la estación y se comunica con cada país, ya que todos tienen derecho al uso parcial de los otros módulos. Cerca de la mitad del derecho de uso del Columbus se cede a la NASA a cambio de los transportes. Así, un astronauta puede acabar realizando experimentos en un laboratorio que no es el suyo. La NASA puede solicitar usar el Columbus, de modo que Tomás puede verse trabajando en el Destiny, el GEM o el Nauka, los laboratorios estadounidense, japonés y ruso, respectivamente. Desde aquí operamos el propio módulo Columbus y todos sus sistemas principales. El soporte vital, la electricidad, las comunicaciones. Estamos interconectados en la estación con otros centros de operaciones científicas implantados por toda Europa, los USOC, que dirigen los experimentos a distancia. En el interior del Columbus todo está organizado en lo que se conoce como racks, una suerte de alacenas que contienen multitud de instrumentos. Hay 16 en este módulo, de los que 5 están equipados con herramientas especializadas. Tenemos lo que llamamos el Laboratorio de Mecánica de Fluidos, que es un laboratorio en el que estudiamos el comportamiento de los fluidos en ingravidez. Ahí estudiamos, por ejemplo, las interacciones entre gases y líquidos. Tenemos un levitador electromagnético, en el que estudiamos, por ejemplo, cómo se funden y se solidifican las aleaciones metálicas. Y luego tenemos el módulo europeo de fisiología, que es donde estudiamos la fisiología humana, y llevamos a cabo experimentos médicos. Básicamente es como un hospital. Gracias a este extraordinario equipo, los astronautas pueden proceder ya a su actividad principal, los experimentos científicos. En la Tierra podemos hacer lo que nos dé la gana en cuanto a experimentos científicos. Podemos cambiar la luminosidad, la temperatura, el pH, la composición de un gas. Lo que no podemos es suprimir la gravedad. Y nos hemos dado cuenta de que, en ausencia de esa fuerza, se pueden observar cosas que normalmente están ocultas. Por poner un sencillo ejemplo, en la Tierra los líquidos interactúan en función de la atracción. El líquido más pesado se coloca bajo el líquido más ligero y no se mezclan. A bordo de la Estación Espacial Internacional se puede observar cómo las moléculas se comportan de una manera diferente. Y para supervisar esos experimentos y asistir a los astronautas, hay equipos trabajando ininterrumpidamente en los centros de operaciones y de control. En el sur de Francia, cerca de Toulouse, el CNES, el Centro Nacional de Estudios Espaciales, alberga el CADMOS, o Centro de Ayuda al Desarrollo de las Actividades en Microgravedad y Operaciones Espaciales. Aquí el equipo del CADMOS analiza los proyectos que les solicitan sociedades, laboratorios e institutos del mundo entero y examinan la viabilidad y la necesidad de llevar a cabo esos proyectos a bordo de la EEI. Para observar un fenómeno físico, químico, biológico o fisiológico, diseñamos un experimento que responda a sus necesidades y que tenga en cuenta las condiciones de microgravedad de la estación, que son muy limitantes. Y el experimento tiene que ser viable, llevado a cabo por un astronauta no tan especializado como el científico que lo solicita. Los científicos del CADMOS comprueban que los experimentos se ajustan a unos parámetros térmicos, ópticos, eléctricos, electromagnéticos, de solidez, de presión, y que no comportan fuego, bordes afilados, objetos demasiado grandes o pesados y sustancias tóxicas. Una lista interminable que los equipos han de tener en cuenta en aras de la supervivencia de los astronautas antes de encargarles un experimento a bordo. Y cuando uno de ellos es seleccionado de entre los miles de proyectos propuestos, lo embalan cuidadosamente y lo embarcan a bordo de una nave para instalarlo en uno de los laboratorios de la Estación Espacial Internacional. Durante su realización, que puede durar entre unos días y varios años, se harán cargo del experimento uno o varios astronautas de nacionalidades diferentes.
Nosotros hacemos el seguimiento de los experimentos. Da lo mismo si es un astronauta ruso, japonés o estadounidense. Mientras el experimento sea europeo, lo supervisamos desde aquí. Los equipos del CADMOS trabajan para llevar a cabo los experimentos y los astronautas trabajan para las agencias asegurándose de observar los protocolos. Todos están al servicio de una causa común, la ciencia. Ciertas herramientas requieren más práctica que otras y hay que aprender a usarlas con mayor precisión, como el instrumental médico, por ejemplo. Tomás ha experimentado con uno de estos aparatos, el ecógrafo. Tomás es ingeniero y piloto, no es médico, ni mucho menos ecografista. Es una habilidad que tendrá que adquirir. Manejar un ecógrafo requiere unos gestos muy precisos. Es un ejemplo de entrenamiento que hay que llevar a cabo con bastante antelación, porque es mucho más complejo que mezclar dos líquidos con una pipeta. Un ecógrafo de nueva generación ha visto la luz para la Estación Espacial Internacional desarrollado con los equipos del CADMOS bajo la supervisión de Didier Chapit. ECHO es un experimento que embarcaron en 2016 en la misión Próxima. Supuso 3 años de preparativos y luego, una vez a bordo de la Estación Espacial Internacional, el equipo se usa en el marco de los programas científicos. Por lo general existe un único ejemplar de cada máquina o herramienta para toda la estación y cada nación pide permiso para usarla en un experimento o una reparación. Este nuevo ecógrafo ha reemplazado al antiguo, ya que es más sencillo de utilizar. Antiguamente había que mover la sonda e irla colocando en el lugar adecuado para observar lo que deseaba ver el médico. Leer una imagen ecográfica resulta muy complejo para alguien sin formación médica. Así que, para facilitar la tarea de los astronautas, idearon una sonda teledirigida. En el interior del cabezal hay una sonda móvil que se pilota a distancia y permite al médico en la Tierra ser mucho más preciso que un astronauta y alcanzar exactamente la zona que desea estudiar. El astronauta no hace más que sujetar la sonda y todos los ajustes los efectúa el especialista. Es el que busca directamente las imágenes que quiere obtener, optimizando la posición de la sonda para lograr la mejor imagen posible. Una vez consigue la imagen que busca, le da al botón de grabar y consigue la imagen que necesita. A partir del centro de control, el médico puede calibrar la máquina y hasta hacer mediciones gracias a su teclado, idéntico al que está instalado a bordo de la Estación Espacial Internacional. El joystick permite pilotar la sonda a miles de kilómetros de distancia. La orden sale de Toulouse rumbo a Alemania y desde Alemania viaja a Estados Unidos. Después asciende hasta un satélite de retransmisión de datos a varios miles de kilómetros de la estación. Y luego de ahí la señal viaja a la estación, que se la rebota al ecógrafo. Y después la información efectúa el camino inverso hasta Toulouse, donde podemos ver la imagen que le hemos pedido al ecógrafo. Y todo ello dura menos de 3 segundos. Es toda una proeza tecnológica y técnica que dispensa a los astronautas de ciertos entrenamientos sumamente especializados y permite a los especialistas llegar con precisión a las zonas que quieren estudiar. Así pues, a bordo de la Estación Espacial Internacional se llevan a cabo cientos de experimentos, manipulación de objetos a distancia, mezclas de fluidos, cultivos de plantas o de bacterias, radiaciones, tecnologías. Todas las disciplinas están representadas aquí para experimentar con los elementos. Y los astronautas van a ponerse al servicio de la ciencia convirtiéndose en conejillos de indias para ciertos experimentos. Calidad del sueño, ejercicios físicos, realidad virtual, fisiología, neurología, salud... Son miles de horas de trabajo destinadas a comprender ciertos fenómenos imposibles de verificar en la Tierra. El 50% del tiempo de los astronautas se dedica a la investigación científica. El resto lo dedican al ejercicio físico, al mantenimiento de la estación y a la reparación de las distintas instalaciones. Pero de vez en cuando, Tomás Pesquet puede disfrutar de un momento de descanso y ha descubierto una nueva pasión: la fotografía espacial. Se ha hecho un nombre publicando en las redes sociales sus magníficas fotos de la Tierra desde el espacio. Y es que la Estación Espacial Internacional está muy bien situada para observar la Tierra, y no está tan lejos como se cree.
Cuando pensamos en la Estación Espacial Internacional, a menudo nos imaginamos a los astronautas observando la Tierra en su totalidad, como una bola suspendida en el espacio. En realidad, la estación vuela a una media de 400 kilómetros sobre nuestras cabezas. Es el equivalente a vista de pájaro a un trayecto entre París y Lyon. Si este mismo trayecto fuera en vertical, cubriría la distancia a la que orbita la Estación Espacial Internacional alrededor de nuestro planeta. Los astronautas no ven la Tierra en su totalidad. Tendrían que estar mucho más lejos para poderla ver entera. Se ve la Tierra, pero no es como una canica a lo lejos. Estamos bastante cerca, en realidad. Lo que sí vemos muy claramente es su redondez. A un lado se ve un cacho del horizonte y al otro lado el otro. Pero es una zona de apenas unos pocos miles de kilómetros. No se ve la Tierra en su conjunto. Ahora Tomás puede compartir sus fotos con el resto del mundo gracias a la red propia de la estación. Unas antenas repartidas por toda la Tierra conectadas a una red de satélites para transmitir datos, pero también para mantenerse en contacto constante con los astronautas. Hay que observar el nodo 3. No nos podemos permitir no hablar con él o no oírle durante toda una órbita, así que utilizamos una red llamada TDRS, Sistema de Seguimiento y Retransmisión de Datos por Satélite, que es una red de satélites que facilitan la comunicación entre la Tierra y la EEI. Lo genial de los satélites es que no solo te puedes comunicar por radio, también transmiten vídeo de alta definición y podemos ver a los astronautas en sus expediciones en el espacio. Conociendo la posición de las antenas y los satélites, es posible saber con antelación la calidad de la señal y prever si habrá interrupciones. En las pantallas de los diferentes centros de control, una banda de color indica a los agentes el momento en el que se interrumpirá la red y el momento en el que se retomará durante cada órbita de la estación. Es un dato de la mayor importancia a la hora de anticipar el envío y la recepción de información o de prever un riesgo, como la inminencia de una lluvia de radiación cósmica. Y es que existe un lugar en el que los astronautas están muy expuestos, el exterior de la estación, durante las salidas al espacio conocidas como actividades extravehiculares o EVA por sus siglas en inglés. La Estación Espacial Internacional necesita un mantenimiento constante. Por un lado, eso pasa por reparar las averías que pueden ir produciéndose en el exterior de la estación. Pero también se trata de modernizarla. Por ejemplo, en estos momentos, la mayoría de las actividades extravehiculares son para reemplazar los paneles solares. Antes de emprender una actividad extravehicular, los astronautas se ponen su traje espacial. Pero los preparativos comienzan mucho antes, en los numerosos años que pasan entrenándose en la Tierra. Ahí se familiarizan con su traje y con todo el equipo que podrán llegar a usar un día en el espacio. Antes de probarse el famoso traje, necesitarán un minucioso aprendizaje de las numerosas herramientas a su disposición. Y esa escafandra es concebida en la base espacial más emblemática de la NASA, la de Houston. Aquí toman las medidas de las morfologías y prueban los trajes, que en total pesan 150 kilos. Están hechos a medida para cada astronauta. Los movimientos son muy complicados y el margen de acción de los brazos es reducido. Imposible buscar con la mano una herramienta a sus espaldas. Pero lo que exige más movilidad y ajustes son los dedos. Cerrar la mano para agarrar un pasamanos es como estrujar una pelota de tenis. Y mover los brazos igual. Son acciones que hay que repetir cientos de veces y requieren mucha energía. Para aprender el funcionamiento de esta increíble escafandra, nada mejor que probarla a tamaño natural. Embutidos en este imponente traje lastrado, los astronautas son transportados y sumergidos en la mayor piscina de entrenamiento para astronautas del mundo, donde las temperaturas oscilan entre los 28 y los 31 grados centígrados. Es el Laboratorio de Flotabilidad Neutra, o NBL en inglés, una inmensa piscina de 61 metros de largo y 31 metros de ancho, con una profundidad de 12 metros. Hacen falta unos 23 millones de litros de agua para llenar sus 23.000 metros cúbicos, el equivalente a 9 piscinas olímpicas. Para aguantar la presión, los muros tienen un espesor de 1,80 m y la piscina está semienterrada en un 50%.
Una vez aquí, repiten los gestos, instalan equipo, reparan averías, aprenden a comunicarse con sus compañeros y a interactuar con el brazo robótico. Hace falta una gran cantidad de sesiones hasta saberse de memoria estas maniobras tan peligrosas como excepcionales. Pero una réplica integral de la Estación Espacial Internacional sería demasiado grande para caber en el fondo de la piscina. Por eso han creado un particular ensamblaje con el que pueden recrear los diversos módulos. Además han instalado 2 puentes rodantes y 4 grúas para ensamblar, concebir y desplazar las infraestructuras en función de la misión que se proponen simular. La escafandra es un auténtico compendio de tecnologías ideado para sobrevivir durante unas 8 horas en un entorno tan extremo como el del espacio. En la mochila llevan un sistema de soporte vital con un sistema de calefacción y refrigeración, ya que la temperatura de la escafandra puede alcanzar 150 grados centígrados cuando se expone al sol y 150 grados bajo cero a la sombra. Para que respiren, se les suministra oxígeno puro en la escafandra y el CO2 que exhalan es expulsado al espacio gracias a un filtro. Hay que aprender a vivir con la escafandra. Al principio de su entrenamiento, a los astronautas no les gusta mucho, porque es desagradable, estás encerrado dentro, pasas horas confinado, te roza la piel. La consigna que se les da es: amad vuestra escafandra, mentalizaos, está para protegeros del mundo exterior, es vuestro capullo. Antes de que la escafandra se convierta en una segunda piel, son necesarias entre 150 y 200 horas en la piscina para que los astronautas adquieran toda la destreza y las competencias que exigen las escapadas extravehiculares. Porque una vez ahí arriba, la cosa cambia. Ya no hay paredes a menos de 10 metros, ni buzos para ayudarles. Solo ellos y un compañero enganchados a un cable, dando vueltas indefinidamente alrededor de la Tierra. Estos hombres y mujeres que salen de la estación viven unos instantes de gran intensidad en el entorno más inhóspito que pueda explorar el ser humano. Las actividades extravehiculares son una cosa muy física. Trabajar en la estación no requiere un gran esfuerzo físico. Flotas, todo es más bien fluido. Pero cuando sales al espacio es como un combate de boxeo. Hay que pelearse con la escafandra, que es como una armadura presurizada e hinchada que resiste al movimiento, y mover el brazo para agarrar un objeto es como apretujar una pelota de tenis. Es muy cansado para el cuerpo, como hacer escalada con una armadura. Una escalada en un rocódromo de lo más peculiar, que viaja a 27.600 km por hora y con un salto al vacío de 400 km. Antes de cada salida son precisas varias horas de preparación para embutirse en estos trajes descomunales, atravesar la esclusa de aire para suprimir la presurización y esperar el momento en el que por fin se abre la puerta. Es impresionante, pero la primera vez yo me dije: venga, vamos, que tienes mucho que hacer. Así que fui a toda prisa. Durante las 3 primeras horas me abstraje un poco de todo el entorno para hacer mi trabajo. Y al cabo de 3 horas de mi primera salida, Shen me dijo: mira, yo aún tengo una cosa que acabar. Tú has acabado antes de tiempo. ¿Por qué no aprovechas estos 5 minutos para mirar la Tierra y sacar un par de fotos? Y eso hice. Me impactó el panorama. Pensé, esto es increíble. Tienes la impresión de que la estación está fija, porque nosotros avanzamos sobre ella como si fuera un rocódromo. Y cuando miras la Tierra, la impresión que te da es que es ella la que gira, como una inmensa bola a tus pies. La estación es tu referencia fija. Para avanzar es como una vía ferrata, con 2 rieles equipados de mosquetones y además un cable de seguridad que los sigue a todos lados. Un avance lento y metódico para unas tareas fuera de lo común. Te acostumbras también a ese cable de seguridad que se va desenrollando. Es muy buena idea contar con él, pero se enrolla en todas partes. Las antenas, los cables... Si cambias de plan y das media vuelta, se puede acabar haciendo un nudo y te enmarañas tú solo. Si se te engancha por detrás del casco, no puedes desengancharlo porque no tienes margen de maniobra. No puedes mover los brazos, no puedes tocarte por detrás, no es posible. La escafandra es demasiado grande y los brazos no tienen tanta movilidad, pero se convierte en un hábito, eres consciente todo el tiempo de lo que haces. Te sabes de memoria cómo has venido, dónde has puesto el cable, lo que tienes que hacer, se convierte en algo automático. Este cable es el último elemento que conecta al astronauta con la Estación Espacial Internacional. Como en una película de ciencia ficción, si un astronauta perdiera todo contacto con la estación y se las viera solo a varios metros de la EEI,
le quedaría un último recurso para regresar a ella y sobrevivir. Tenemos un pequeño sistema de propulsión en la mochila, un pequeño módulo de mando que nos permitiría revertir la rotación, apuntar a un punto de la estación y coger impulso para volver. Tenemos el nitrógeno suficiente para hacer el trayecto. Pero hay que reaccionar rápido, volver enseguida, no pifiarla. Y nunca ha pasado. Es un refuerzo de la seguridad. Al hallarse en una zona próxima a la Tierra, los astronautas y la estación corren el riesgo de chocar con basura espacial. En función del tamaño, la colisión entre dos objetos lanzados a toda velocidad puede causar estragos. Los objetos de más de 10 centímetros son observados y cartografiados desde la Tierra. Es muy frecuente que la estación choque con algún objeto pequeño. Si es necesario, se puede hacer lo que se conoce como una PDAM, una maniobra predeterminada para evitar escombros. Lo que hacen es pedirle al centro de control que encienda el sistema de propulsión de la estación, lo que le permite desplazarse un poquito. Pero puede ocurrir que sea demasiado tarde. Es lo que pasó durante mi misión, que era demasiado tarde para lanzar una maniobra de evasión. Las tripulaciones cerraron todas las escotillas y se refugiaron en la nave para estar listas en caso de que hubiera que volver urgentemente a la Tierra si algún escombro espacial golpeaba la estación. Por suerte para nosotros no fue el caso. El objeto pasó a 1 kilómetro de la estación más o menos. No la tocó por los pelos, así que pudimos retomar nuestra actividad normal. Afortunadamente, estos procedimientos de rescate son muy raros. Sin embargo, los motores se encienden con frecuencia, ya que la estación pierde entre 50 y 100 metros de altitud al día debido a las fricciones y los posicionamientos de los paneles solares. La altitud de la estación debe estar comprendida entre 370 y 460 kilómetros más o menos. Si la estación descendiera de más, correría el riesgo de perder velocidad, perder su órbita y destruirse en la atmósfera. Y durante la estancia de Tomás a bordo de la estación, los motores les jugaron una inesperada mala pasada. A su llegada, los propulsores del nuevo laboratorio ruso Nauka se encendieron por un descuido, lo que hizo que la Estación Espacial Internacional empezara a girar sobre sí misma. Los equipos en tierra tuvieron que reaccionar. Hubo que apagar los propulsores y conseguir que la estación se volviera a posicionar correctamente para poder proseguir la misión. Llevó su tiempo, pero finalmente lograron retomar el control de la situación. La tripulación hizo gala de una gran eficiencia y sangre fría, así que el incidente no causó ningún daño a la Estación Espacial Internacional. Este tipo de situación podría convertirse rápidamente en un problema para la tripulación si no estuvieran formados y no hubiera una gran cohesión de grupo y una jerarquía preestablecida en el seno de la propia Estación Espacial Internacional. Tomás, has hecho un trabajo increíble como miembro de la tripulación y vas a ser un gran comandante. Felicidades. Tras esta segunda misión, Tomás habrá pasado más de 1 año en el espacio, 396 días. Ha llegado el momento de regresar a la Tierra y despedirse de sus compañeros. Estás contento de irte, porque estar 200 días se te hace largo. Hay cosas que echas de menos y que te alegras de volver a ver. Cuando vuelvas a la Tierra te reencontrarás con los tuyos, tus amigos, la comida, la naturaleza, todo, vamos. Así que tratas de no dejar ningún cabo suelto y de recoger todas tus cosas. No vaya a ser que media hora antes de salir te des cuenta de que te quedaba algo por hacer. Hay que tener la mente despejada para poder concentrarse en la vuelta, porque no deja de ser un momento un poco peligroso. Y nada, te despides de tus compañeros. Es un momento un poco solemne. Siempre sale todo bien, pero en el fondo nunca se sabe. Los abrazas y luego las compuertas se cierran. Primero la de la cápsula y después la de la estación. Luego, en cooperación con el centro de control, procedes al desamarre. Hace 200 días que volaste en la cápsula, pero sigue ahí. El 8 de noviembre, la sonda Dragon Endeavour se separa de la estación. A bordo viajan Megan, Shane, Akihiko y Tomás, la misma tripulación que a la ida. Y Tomás es designado para una última misión a la que le tiene especial cariño antes del vertiginoso descenso que les espera.
Dimos una vuelta alrededor de la Estación Espacial Internacional, una vuelta completa de 360 grados a 150 metros de distancia para documentar fotográficamente por fuera todas las superficies de la estación. Es algo que no ocurre a menudo. Nadie lo había hecho en 10 años. Así que llevamos a cabo esa labor de documentación que era importante para hacernos una idea detallada del estado de las superficies, de la configuración. Nos llevó casi 1 hora y media. Saqué 2000 fotos. Tras una última instantánea, toca ponerse el cinturón para uno de los momentos más extremos de toda su estancia, un amerizaje en las costas de Florida. La cápsula de SpaceX va a empezar frenando ligeramente. Al perder velocidad, la gravedad cobra fuerza, con lo que la cápsula pierde altura progresivamente. Al descender por una atmósfera cada vez más densa, la fricción ralentiza la cápsula y su trayectoria se vuelve cada vez menos elíptica. Tras desprenderse la parte inferior, la fricción en el aire se intensifica. La cápsula frena y su curva de rotación se vuelve casi vertical. Es lo opuesto a una aceleración en coche que te deja pegado al asiento. Aquí es al revés, porque tienes el escudo térmico detrás. Luego, muy rápidamente, empiezas a frenar cada vez más. 3G, 4G, 5G, estás completamente aplastado contra el asiento, tanto que te cuesta respirar. Si una aceleración de 5G ya es desagradable en condiciones normales, imagina llevando 200 días sin sentir los efectos de la gravedad. Es muy duro. Y ahí te transformas en una bola de fuego. Lo ves tal cual. Primero unas chispas y luego ya son llamas. Te conviertes en una bola de fuego. Físicamente es un momento difícil. Y en cuanto has desacelerado lo suficiente, se abren unos paracaídas y haces el resto del descenso en paracaídas a 8 metros por segundo hasta el agua. Y ahí se produce un gran plof. En nombre de SpaceX, damos la bienvenida a la Tierra a los tripulantes de Endeavour. Y luego se acerca un gran barco y nos iza hasta la cubierta con un cabestrante. Y ahí están para recibirnos los equipos de SpaceX, de la NASA y de la Agencia Espacial Europea con médicos. Nos sacan con cuidado para evitar que nos lastimemos la espalda. Tras una temporada sin cargar con el peso de nuestro cuerpo, tenemos problemas de equilibrio. Y así vamos volviendo poco a poco, iba a decir a la vida, pero no, más bien a la Tierra. Y nos reencontramos con nuestros seres queridos al cabo de unas horas. Son momentos bonitos. Aquí está Tomás. El médico de la Agencia Espacial Europea está a bordo para examinar a Tomás Pesquet. De vuelta a la Tierra, Tomás Pesquet se someterá a varias pruebas para comprobar su estado físico en Florida y luego será trasladado inmediatamente en compañía de su médico Adrianos Golemis al Centro de Entrenamiento de Astronautas Europeos de Colonia, en Alemania. Los ayudamos a tenerse en pie si lo necesitan, claro. Pero es impresionante ver lo rápido que se readapta el cuerpo. Como es natural, hay efectos que tardan más en revertirse. Por ejemplo, los astronautas recuperan bastante rápido unos buenos niveles de densidad ósea. Pero hasta que alcanzan los niveles óptimos previos a la misión, pueden llegar a pasar 2 años. Me acuerdo de que me iban a sacar 21 tubos de sangre tras mi primera misión. Los conté y todo. Había venido conmigo mi pareja y les dijo, ¿lo podéis dejar ya en paz? Porque vio que no me encontraba bien y que además me iban a sacar 21 tubos de sangre. Evidentemente, está todo calculado por los médicos que se ocupan de nosotros. Pero sí que te sientes un poco como un conejillo de indias. No estás en forma, te cuesta mantenerte en pie, estás un poco mareado, a veces no puedes ni andar sin ayuda. En la segunda misión, el cuerpo ya se ha acostumbrado. Entre las sesiones de fisioterapia, los entrenadores personales, los médicos, el regreso a la Tierra es un no parar, un programa intensivo de rehabilitación. Se le somete a las mismas pruebas médicas antes, durante y después de su estancia en microgravedad para contribuir a recabar datos científicos sobre los efectos en el cuerpo humano de una estancia larga en órbita. Pero nada más volver a la Tierra, el ansia de aventuras espaciales vuelve a acometer a Tomás, y no esconde sus ambiciones. Tras 2 misiones a bordo de la Estación Espacial Internacional, volvería sin dudar si lo seleccionaran, aunque el francés tiene la mirada puesta en otros horizontes. Lo siguiente sería viajar a la Luna o alrededor de la Luna. Por ahora, la Estación Espacial Internacional es lo más lejos que se puede ir. Cuando se pueda a un destino más lejano, iremos de cabeza. La EEI está a 400 kilómetros de la Tierra. La Luna está a una distancia de entre 356.000 y 406.000 kilómetros. Dependiendo de su posición, la distancia con Marte es de entre 40 y 400 millones de kilómetros, 1000 veces más lejos cada vez.
Llegar a Marte llevaría entre 150 y 300 días, mientras que la Luna está a tan solo 3 días. Por el momento, el ser humano ha llegado a estar a 400.171 kilómetros de la Tierra. Ocurrió el 15 de abril de 1970, cuando la misión Apolo 13 pasó a 254 kilómetros de la cara oculta de la Luna. El ser humano tratará siempre de ir más lejos y batir nuevos récords. Volvemos a alzar el vuelo hacia la Luna y más allá. Primero mandamos a un tipo al espacio durante unas horas, Yuri Gagarin. Después, las estancias se hicieron cada vez más largas y creamos estructuras cada vez más grandes. Ahora hacemos misiones de 200 días en una estación espacial de las dimensiones de un campo de fútbol. Pero pensamos que aún queda mucho por aprender en la Luna y, sobre todo, es de paso obligado. En cierta medida, es una especie de ensayo a escala real antes de ir a Marte. Antes de poder ir a Marte, hay que poder ir a la Luna. No te lanzas a atravesar el Atlántico en avión si antes no has cruzado el Canal de la Mancha o el Mar Mediterráneo. No es posible. Así pues, ¿tendrá Tomás Pesquet la oportunidad de pisar un día el suelo lunar? Me muero de ganas de ir, igual que todos mis compañeros. Todos se ofrecerían voluntarios. Ni nos plantearíamos no ir. Todos soñamos con viajar a la Luna. Estamos aquí porque nos apetece explorar. Viajamos a la estación espacial porque está lejos, pero si hay un destino aún más lejos, todos querremos ir de cabeza. Así que ya veremos. Todavía no hay detalles sobre quién irá ni cuándo. Me gustaría poderos decir que seré yo, porque evidentemente sueño con ello en secreto. Pero ya se verá.